Я курю слим, на груди Supreme. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не... Hola compañeros, hoy vamos a hablar de dos temas: hipoxemia e hipercapnia. Comencemos. ¿Cómo se define la hipoxemia? Se define como la reducción de los niveles de CO2 en la sangre arterial por debajo de 90 a 80 milímetros de mercurio, aunque cabe decir que estos valores difieren mucho de la bibliografía. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hablar sobre la hipoxemia? Vamos a hablar sobre la etiología y la patogénesis. También vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y un poco del diagnóstico. Entonces comencemos. Para que se produzca una hipoxemia pueden haber varios factores, como la cantidad inadecuada de CO2 en el aire, es decir, van a altas alturas, el trastorno del sistema respiratorio, también una disfunción del sistema nervioso y una alteración de la función circulatoria, posiblemente una hipovolemia. Entonces, dentro de los trastornos del sistema respiratorio pueden haber varios factores, como es la hipoventilación, una difusión deteriorada de los gases, también una circulación sanguínea inadecuada por los capilares pulmonares y también una discrepancia entre ventilación, es decir, el cociente entre ventilación y perfusión, que es normalmente de 250 a 300, está reducido. En referente a las manifestaciones clínicas, la hipoxemia produce sus efectos a través o se refleja en una hipoxemia tisular, es decir, en los tejidos, y va a tener una serie de mecanismos compensatorios para que el organismo se adapte a la poca presencia de oxígeno. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno disminuye a niveles críticos, esto provoca que cese el metabolismo anaeróbico por obvias razones y se va a dar paso al metabolismo anaeróbico, que por este produce a su vez o da la formación y liberación de ácido láctico, que se va a reflejar en una presencia de lactato sérico, o en un incremento del lactato sérico y una acidosis metabólica, que ya veremos en otros videos, es decir, la otra semana, sobre acidosis. Y cabe mencionar que el valor del lactato sérico va de 0,5 a 1 milimol sobre litro. Antes de pasar a las manifestaciones clínicas, que pueden ser dos principalmente, tenemos que saber cuándo es una hipoxemia leve, una moderada y una grave, que aquí están los valores, y como dije, dependiendo de la bibliografía vamos a encontrar diversos valores. Entonces, una hipoxemia leve va a presentar pocas manifestaciones y el mecanismo compensador va a ser principalmente el sistema nervioso. ¿Y qué va a hacer esto? Este va a incrementar la frecuencia cardíaca y va a producir una vasoconstricción periférica en las arteriolas, una diaforesis y aumento leve de la presión arterial. Esto provoca simplemente un ligero deterioro del desempeño mental y de la agudeza visual, pero algunas veces puede provocar hiperventilación. ¿Y por qué se produce la hiperventilación? Debido a que la saturación de hemoglobina aún se aproxima al 90%, es decir, que los glóbulos rojos todavía tienen un 90% de oxígeno, a pesar de que la presión parcial de oxígeno es de solo 60 milímetros de mercurio. En la hipoxemia grave o crónica tiene un inicio insidioso y se atribuyen generalmente a otras causas, como una enfermedad pulmonar crónica. Esta hipoxemia ya provoca tres factores más importantes, que es el incremento de la ventilación, es decir, la entrada y salida de aire de los pulmones y en el ambiente, una vasoconstricción pulmonar y una producción de eritrocitos. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué se va a reflejar? Primero, la vasoconstricción pulmonar contribuye a una respuesta local a la hipoxemia alveolar, por lo tanto va a incrementar la presión arterial pulmonar y mejora la compatibilidad de la ventilación y el flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir?
Aquí tenemos el alveolo y tenemos la arterial, entre la pulmonar, como ya la arteria y la vena pulmonar. Entonces la arteria pulmonar va a existir una vasoconstricción, es decir, va a haber menos riego sanguíneo, pero va a incrementarse la ventilación, es decir, va a haber más aire, es decir, más oxígeno va a intentar ingresar al organismo, por lo tanto va a querer para mejorar esta hipoxemia, y a su vez existe una producción de eritrocitos por parte de la liberación renal de eritropoyetina. Es decir, que se aumentan los eritrocitos, van a intentar captar el poco oxígeno que existe en el ambiente para así mejorar esta condición. Por lo tanto, también cabe mencionar que esta policitemia que se produce va a tener una mejoría en el transporte de oxígeno en la sangre. También existen otros mecanismos de adaptación, incluyendo el desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de oxígeno, que incrementa la liberación de oxígeno hacia los tejidos, es decir, bioquímicamente la liberación de oxígeno va a ser mucho más rápida. También en todo esto cabe mencionar un término que es la cianosis, que ya veremos en el siguiente video. En el diagnóstico de la hipoxemia va a haber técnicamente dos puntos: la observación clínica, es decir, todas las características, síntomas que presenta el paciente, y una medición diagnóstica de los niveles de la presión parcial de oxígeno. Y existen dos métodos, que el método invasivo, que es mediante un cateterismo para ver la sangre arterial, y en cambio existe otro no invasivo o indirecto, que es el oxímetro de pulso, ya que este va a medir los intervalos de la presión parcial de oxígeno de manera indirecta. El otro tema es la hipercapnia. Vamos a ver la definición de hipercapnia. Hipercapnia se refiere a un incremento del contenido de dióxido de carbono en la sangre arterial. El nivel de dióxido de carbono en la sangre arterial, o presión parcial de dióxido de carbono, es proporcional a la producción de CO2 y se relaciona de manera inversa con la ventilación alveolar. Es decir, la cantidad que se produce en el metabolismo basal, en la tasa metabólica, va a ser igual en la sangre arterial. Es decir, los CO2 que se produce en la producción de metabolismo de proteínas, grasas, va a ser igual en la sangre arterial. Y se relaciona de manera inversa a la ventilación alveolar. Es decir, si existe mayor ventilación alveolar, es decir, mayor presencia de oxígeno en la sangre, va a haber menor producción o menor presencia de dióxido de carbono. ¿Y qué vamos a ver? Igualmente vamos a ver la etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas e el diagnóstico. Comencemos con patogenia. Etiología. Se puede presentar en diversas patologías o trastornos que causan una hipoventilación o producen una incompatibilidad entre ventilación y perfusión. Cabe mencionar que la capacidad de difusión a nivel alveolar del dióxido de carbono es 20 veces mayor que el oxígeno, es decir, se difunde más rápido que el oxígeno, por lo tanto va a haber una competencia entre estos dos gases. Es decir, en casos de la hipercapnia sin hipoxemia, es decir, aumento del CO2 pero con valores normales de oxígeno, solo suele observarse en situaciones de hipoventilación. Esto quiere decir un trastorno en el momento de la ventilación, es decir, que la persona está respirando muy bajo, o su intervalo de respiración es muy bajo. Ahora, en la incompatibilidad entre ventilación y perfusión va a haber siempre presencia de disminución de CO2, de oxígeno arterial, es decir, al momento, en este caso, solo en estos casos va a haber tanto aumento del CO2 pero disminución del oxígeno. ¿Cuáles son las condiciones que incrementan la producción de dióxido de carbono? Ya dijimos, si existe una mayor producción de CO2 va a haber mayor presencia de oxígeno, el CO2 en la sangre. Son dos factores: incremento de la tasa metabólica, es decir, cómo nuestro metabolismo está metabolizando todos los desechos, y una dieta rica en carbohidratos, es decir, tan solo consumir carbohidratos.
Esto se traduce en más que todo el incremento de la tasa metabólica. ¿Cómo se incrementa la tasa metabólica? A un incremento de la actividad física y un incremento de la temperatura, es decir, de la fiebre. Y también unas enfermedades crónicas donde la producción de CO2 sea mayor. Entonces, para hablar de cómo se produce el oxígeno del CO2, tenemos que hablar del cociente respiratorio, que es la producción de CO2, es el metabolismo de todas las proteínas, grasas y carbohidratos, y el consumo de CO2. Esta diferencia nos va a dar un valor, es decir, que los carbohidratos generalmente se metabolizan y van a producir un cociente respiratorio de 0,1, es decir, con cantidades iguales de dióxido de carbono producido y consumido. Y como las grasas contienen menos oxígeno que los carbohidratos, su oxidación produce menos dióxido de carbono, es decir, un 0,7. El metabolismo de las proteínas puras nos da 0,81, que conduce a la producción de más dióxido de carbono que el metabolismo de las grasas. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, debido a la hipercamia, se va a producir un desequilibrio en el desequilibrio ácido-base, también desequilibrio en la función renal, neurológica y cardiovascular. Cabe mencionar que en condiciones normales el cuerpo compensa un incremento del CO2 con la retención renal de bicarbonato, cuyo resultado es el incremento de los niveles séricos de bicarbonato y del pH, es decir, la sangre ya no se vuelve ácida debido a que existe más bicarbonato, que es un amortiguador. Siempre que el pH esté dentro de un rango normal, las complicaciones principales de la hipercamia son las secundarias a la hipoxemia, más que todo la hipoxemia leve, recordemos. Ya que el cuerpo, ahora en la hipercamia crónica, ya que el cuerpo se adapta a esta condición, podría no tener síntomas hasta que esta presión parcial de dióxido de carbono se vuelva marcadamente alta. En este punto, las personas mostrarían síntomas de incremento del trabajo respiratorio, porque también tendrán hipoxemia. Y estos síntomas son disnea, diaforesis, que vemos aquí, respiración con los labios fruncidos, taquipnea, bradignia, utilización de los músculos accesorios, una respiración abdominal y una cianosis. En el diagnóstico simplemente vamos a basarnos en las manifestaciones fisiológicas, en el pH arterial y los niveles de gases en sangre arterial, es decir, los signos y síntomas del paciente, el pH arterial, es decir, si se vuelve más ácido o más básico, y los niveles de los gases arteriales, que próximamente también vamos a ver. Entonces, la presión parcial de oxígeno también puede cuantificarse en individuos que reciben ventilación mecánica midiendo el dióxido de carbono del expirado al final de la exhalación. Las muestras de dióxido de carbono al final de la expiración puede utilizarse para identificar una presión parcial estimada o media. Bien chicos, gracias por ver el video nuevamente. Si te gustó y te sirvió, dale like y no olvides visitar el blog, que igualmente existen los informes que vas a poder descargar en formato Word. Y el siguiente video de la semana es cianosis el sábado y acidosis metabólica el día domingo. Así que nos vemos.